fíjese que tampoco tiene camino para terminar una guerra, no tiene capacidad de terminar una guerra cuando la ganan. Y es un drama colombiano. Nosotros de un lado o de otro ganamos guerras, pero no somos capaces de terminarlas. Y las guerras se terminan. ¿Cómo terminamos esta guerra? Las guerras se terminan de 3 maneras. Destruyendo totalmente el enemigo. Cuando el enemigo se rinde, o cuando se negocia con él en un momento en el que se le asestan unos golpes. Aquí yo no veo destrucción total, este ha sido el ensayo más grande, no veo rendición. Entonces yo la única manera que veo es una negociación. Cuando se habla... puede mantener el estatus de convivencia con la guerrilla, donde la guerrilla queda aislada en los bordes de las fronteras, en las selvas, en zonas marginales, y en las ciudades vivimos tranquilos. Pero fíjese que hoy en día esas fuerzas marginales capturan las agendas de los países, así sean marginales. Entonces, por ejemplo, la FARC tiene capturada la agenda externa colombiana. Usted no se imagina que echan un video que lo ven 500 personas, 400 por ahí, lo ponen a circular ahora el video donde parecen como campesinos. Entonces el ministro de Exteriores, la primera vez que el ministro de Exteriores cita a una reunión de todos sus embajadores, unos en Bogotá y otros por teleconferencia, para ver cómo se le enfrentan al video de las FARC. No se hace eso, es una cosa, un hecho extraordinario, no se hace eso para instruir cómo va a ser la política económica. Para lograr la recuperación de las no visas para los colombianos. O para cualquier cosa. Y se hace para este fenómeno que provoca una cosita chiquita. Una cosita chiquita, porque las fuerzas marginales hoy en día, que son fuerzas negativas que producen un impacto, capturan las agendas. Nosotros tenemos capturada la agenda externa del país y buena parte de la agenda interna. Por vía del conflicto tenemos un lío con Venezuela de marca mayor, con Ecuador. Por vía del conflicto nos hemos aislado de toda la región latinoamericana. Las bases militares tampoco ayudaron mucho y son por vía del conflicto. Y son por vía del conflicto. Entonces, claro, ese conflicto nunca será marginal. Pueden ser marginales las guerrillas, pero su poder, digamos, de captura de las agendas es muy grande y lo han demostrado y siempre estamos pendientes de eso. Y claro, aquí hay una élite que... Pero entonces ese modelo que le planteo de convivencia con unas FARC marginadas no es viable. No es viable y no es deseable, porque yo creo que mantener el país de cara al pasado... Prolongar la enfermedad infinitamente. Y de cara al pasado, porque nosotros necesitamos deshacernos de ese pasado. Nosotros tenemos unos empresarios de los años 60, unas guerrillas de los 60, un sindicalismo de los años 60. El país está muy anclado en ese pasado. Uno va a Europa por la mañana, se levanta, se mete a internet, se mete a los periódicos colombianos, ya a unas 7 de la mañana ya están todas las noticias del día siguiente aquí en Colombia, y uno ve las primeras páginas, las FARC, el narcotráfico. Desastre total. Sale a la calle y ve que están discutiendo otras cosas, la globalización, la integración económica, sí, Colombia está los líos sociales. En la cola del conflicto este-oeste de los años 60. Nosotros estamos en una cosa que no... Y eso, pues, este es un país que digamos, está contenido, arañado por ese conflicto y no puede despegarse hacia la modernidad. Pero quiero ir otro pedacito, el último del señor Cano. Bueno. Oigamos a Cano para continuar esta discusión. De nuestra parte insistiremos en el canje. Hemos dado muestras inequívocas de disposición para acordar unas reglas del juego desde que unilateralmente liberamos más de 350 prisioneros en el Caguán y flexibilizado permanentemente las circunstancias que deben rodear un encuentro en tal sentido. Por ejemplo, desde el 16 de abril pasado anunciamos como demostración cierta de voluntad la liberación del cabo Moncayo, así como la entrega de los restos del mayor Guevara a su familia. Luego agregamos al soldado Calvo, que sus jefes abandonaron herido en el campo de batalla. Lo único que debe hacer el gobierno por ellos es autorizar para que los recojan. Son personas al servicio del Estado.
pero el presidente no ha querido. Todo esto nos alienta a intensificar esfuerzos por el canje. El canje, insiste Cano, su postura política, el gobierno no responde, es el resultado de lo que usted está analizando. Al gobierno no le interesa, a este gobierno, continuar o volver a una etapa de negociación con la guerrilla porque considera que eso es darle una plataforma política y volver al Caguán, o simplemente es que se cree en la posibilidad de la derrota militar. Yo creo que ellos, más que todo, es una cosa política y configura una cosa insólita en el mundo. En ninguna parte del mundo que digan, oiga, van a entregar a unos secuestrados, el gobierno dice, no voy por ellos, unilateralmente. No voy por ellos porque... ¿Qué se hace en el resto del mundo? Porque hacen un show político, pues no hablo en el mundo. Eso Israel. Hay intercambios incluso completamente desiguales, de cambiar soldados prisioneros, como en el caso de Israel. Y cadáveres por prisioneros. Cadáveres por prisioneros. Cadáveres de soldados israelíes por prisioneros palestinos. O sea, aquí liberaron como 400 soldados palestinos por 4 cadáveres de israelíes. Porque hay otra apreciación. En el mundo siempre se piensa mucho en los ciudadanos y hay una presión muy grande de la opinión pública para rescatar a los secuestrados vía negociación, principalmente. Y claro, si un Estado es capaz de rescatarlo por la vía militar, pues bien, pero eso es muy difícil. O por la vía de la inteligencia. Ya continuamos con León Valencia analizando la situación de las guerrillas, de las FARC y del paramilitarismo en Colombia. Ya volvemos en la consulta. $10.000 paramilitares, 8.000 o 10.000 guerrilleros sobreviven en el país, subsisten, actúan de una u otra manera. El informe que ustedes han presentado invita al gobierno y a la sociedad a reflexionar sobre un nuevo paso para fortalecer la seguridad, para seguir más adelante. ¿Cómo sintetizamos en estos últimos minutos ese análisis que está haciendo, en donde nos ha contado que hay nuevos paramilitares que están actuando de una manera mucho más criminal que los antiguos, que tenían una bandera más política, con esta sobrevivencia de las FARC, de sus 8.000 hombres que siguen generando daños como la muerte y el asesinato del gobernador del Caquetá? ¿Cuál es su análisis final o la recomendación que hace la corporación? Uno es que yo creo que no podemos dejar que se conecte este conflicto con un conflicto regional, porque aquí no hemos examinado una variable, que es la variable de la tensión con Venezuela. Siempre, pues, parece insólito que nos podamos ir a un conflicto con Venezuela, pero eso no es descartable. Y bueno, en un conflicto con Venezuela, pues ahí sí se catapultan estas guerrillas, porque lo que se produce instantáneamente una alianza entre estas guerrillas y el gobierno venezolano, que haría el gobierno venezolano con una fuerza importante en la retaguardia del ejército colombiano, y eso implicaría... ¿Es una posibilidad real o es una posibilidad real? De hecho, yo creo que ellos se aprovechan de todos los incidentes, están creciendo en las fronteras porque se aprovechan de todos estos incidentes. Ese es uno de los temas que o sea, que si no abordamos los ajustes en la política de seguridad, vamos a calentar más las fronteras. Vamos a calentar más las fronteras y vamos a crear una situación, de hecho, muy difícil en toda la región. Toda la región, todos los países del Suramérica están mamados con este conflicto. Este conflicto solo les lleva ya desplazados, droga, desórdenes, muertos, gastos militares, están mamados. Y Brasil, es la preocupación grande de Brasil en la zona es el conflicto colombiano.